capítulo en mi libro que se llama Petroidiotizados, en el cual digo que el petróleo ha sido en muchos sentidos una maldición para México, paradójicamente. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno recibe dinero a través del petróleo, a través de la bonanza petrolera de los últimos años, recibe dinero para pagarse a sí mismo y a sus clientelas, no tiene que recaudar impuestos. Y un gobierno que no recauda impuestos no genera ciudadanos exigentes, participativos, demandantes. Y además el petróleo ha financiado la parálisis, ha financiado la falta de reformas estructurales. No tenemos que reformarnos porque ahí está el botín que recibimos anualmente gracias al hecho de que el petróleo está a $100 el barril o más. Yo siempre digo algo que es políticamente incorrecto, que ojalá se nos acabara el petróleo y bien pronto. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno se vería obligado a educar a la población. Tendríamos que crear mexicanos capaces de vender algo en los mercados internacionales, creado con base en su talento, su inteligencia y su innovación, y no solo extrayendo un recurso no renovable del suelo. Ahora se habla de permitir la participación privada en Pemex. Yo creo que esa discusión está mal centrada. Si no regulamos bien a dónde van las ganancias del petróleo, vamos a acabar transfiriendo rentas que actualmente se come el sindicato y el gobierno, se las transferiremos a otro monopolista o a otro rentista que extrae rentas del petróleo. El problema es que nos han hecho creer que durante todos estos años el petróleo ha beneficiado a la población, cuando ha contribuido al mantenimiento del statu quo. ¿De qué viven estas élites que nos exprimen como naranjas? Aparte de cierto porcentaje de impuestos, por cierto, el más pequeño de todos los países de América Latina vis-a-vis el Producto Interno Bruto en términos de la recaudación, vive de las ganancias del petróleo. Entonces, ojalá lean ese capítulo en mi libro de la paradoja de la abundancia que significa para un país tener petróleo, y al tenerlo no tiene que educar a su población. Y se formaría una larga línea de personas que quieren tomarse la foto con él, en lugar de exigirle que explique por qué el Estado de México ocupa de los últimos lugares en el índice de transparencia del Instituto Mexicano para la Competitividad y es el Estado número 1 en términos de robos de automóviles y es el Estado en el que más mujeres han desaparecido en los últimos años, más que en Ciudad Juárez. Y esas son las preguntas que tendrían que hacerle cuando se presente aquí el siguiente candidato o su presidente municipal o cualquiera que ejerza el poder. Entiendan que al mínimo deben tratar a esa persona como su empleada, porque lo es. Yo soy del contingente cada vez mayor de electores independientes, indecisos, que no sabemos por quién votar. Y eso refleja en sí el grave problema de la disfuncionalidad de una democracia que produce los partidos que tenemos y los candidatos que tenemos. Y de ahí la urgencia de reformar el sistema como tal, no solo pensar que la salvación se encuentra detrás de la banda presidencial. Hay una costumbre también muy perniciosa entre los mexicanos a buscar un Cid campeador o el copete electrónico, o la primera mujer que nos salvará de nosotros mismos, que nos salvará de la pesada carga de ejercer la ciudadanía plena. En mi libro cito a Fernando Sabater, quien habla de los ciudadanos idiotizados, quienes dicen que nosotros nos volvemos
cómplice, asistimos al reciclaje de pillos. Gobiernan idiotas porque otros idiotas votan por ellos. Yo entiendo el miedo, pero ¿cómo se combate el miedo? Actuando colectivamente. Yo siempre digo que yo empecé a escribir sobre Carlos Slim hace más de 5 años. Y lo único que ha cambiado en esos 5 años ha sido su posición en la lista Forbes. Ha ido ascendiendo cada vez más. Hoy es el primero en la lista. Y con frecuencia me dicen, es que eres muy valiente en torno a ese tema, cómo te enfrentas al hombre más poderoso de México. Y yo les pregunto, ¿dónde están ustedes? Cuando yo escribí mi carta abierta a Carlos Slim, ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué no están escribiendo ustedes sus propias cartas de denuncia, de exigencia contra la arbitrariedad? El miedo se combate con la solidaridad social, con la organización colectiva, con el ir sumando voluntades y sumando inteligencias y creando frentes amplios y saliendo a las calles. Hace una semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación paralizó la Ciudad de México en marchas donde demandaban los maestros no ser evaluados. Y yo me preguntaba, ¿dónde está la contramarcha de los padres de familia exigiendo que los maestros sean evaluados? Estamos tan mal educados que ni siquiera entendemos cuán mal educados estamos. Yo les vengo a pedir esta noche que sean Frodos, lo digo en mi libro. En El Señor de los Anillos, el hobbit Frodo es un héroe renuente, es pequeñito, no quiere salir del Shire, él preferiría quedarse a vivir en paz en su casita, y la vida lo obliga a salir a pelear contra el anillo, contra el mal. Y en México hay muchos anillos contra los cuales pelear, hay anillos que destruir: el del clientelismo, el del corporativismo, el de la opacidad, el del uso arbitrario del poder. Yo les vengo a pedir que sean héroes renuentes, que sean Frodos. Necesitamos un país de Frodos. Como dice el mago Gandalf en El Señor de los Anillos, todo lo que nos toca, todo lo que tenemos que hacer es pensar en nuestra labor en el tiempo que nos ha sido dado. ¿Y qué van a hacer ustedes por su país en el tiempo de su vida que les ha sido dado? Bueno, lo que me dice me lleva a una breve reflexión. Yo tengo una hija de 15 años, se llama Julia. Lamentablemente para mí está estudiando fuera, vive ahora en Canadá, y vivo con el corazón estrujado. Pero recuerdo, pensando en mi hija Julia, algo que escribió Olga Sánchez Cordero en el libro que coordiné, Gritos y Susurros. Ella decía que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Y yo desde hace mucho tiempo le susurraba a mi hija Julia: eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa, y puedes ser presidente de México, aunque ojalá aspires a algo mejor. Hay que crear heroínas en nuestras casas. Mi hija Julia dice que ella sí piensa casarse y tener hijos cuando termine su segundo doctorado. Ella piensa que eso es lo normal. Ella ha sido educada para pensar que esa es la normalidad, que ese es el amplio terreno que tiene frente a sí para conquistar. Yo creo que México será un país distinto y mejor cuando eduque a sus mujeres. Yo sé que en este auditorio hay hombres fantásticos y maravillosos, pero siempre he pensado que las mujeres somos un género mejor. También he dicho en tono de broma, aunque hay algo en serio ahí, que dejaré de criticar al señor Slim cuando me regale mi universidad
para educar mujeres. Como Vassar o Wesleyan, esas grandes universidades estadounidenses abocadas a educar mujeres para la grandeza, a asumir su papel de grandeza. Y convoco a las mujeres que están sentadas aquí a asumirse como frodas y saber que tienen derecho en la vida a pisar fuerte y a salirse del rebaño, como decía Rosario Castellanos. Yo aplaudo y admiro a las mujeres que se salen del rebaño, porque cuando se salgan de ahí me van a encontrar allá afuera para